Universidad Nacional de Colombia, Guía Astronómica, por Gonzalo Duque Escobar. Capítulo 9. Las estrellas. Diagrama Hertzsprung-Russell. Los tipos de estrellas se pueden caracterizar por la temperatura, generalmente es asociada al color, y la cantidad de luz que radian, la magnitud absoluta, es decir, el brillo. El diagrama Hertzsprung-Russell, que aparece en la figura 9.1, es justamente un diagrama de clasificación de estrellas. En el eje de las X va la temperatura superficial, desde caliente a frío, y eso se asocia aproximadamente al color de la estrella. Arriba pueden ver desde el azul hasta el rojo, pasando por las estrellas amarillas, por ejemplo. En el eje de la Y tenemos el brillo real de la estrella. Se califica con magnitud. La magnitud absoluta de una estrella es el brillo que muestra la estrella si todas se colocaran a una distancia que para el efecto es de 100 parsec. En la antigüedad se decía las más brillantes son de magnitud 1, las segunda brillante magnitud 2 o de tercera categoría es magnitud 3. El ojo percibe hasta magnitud 6. Con los equipos hoy se ven estrellas tan débiles que pueden tener magnitud 20. Cuando encuentran que el Sol también es una estrella, si las estrellas más brillantes eran magnitud 1, ¿qué le ponemos al Sol? Pues le tocó un número negativo, es menos 6. Bueno, entonces yo puedo comparar eso con brillos solares. ¿Cómo consigo eso? Necesito saber a qué distancia está una estrella. Si yo conozco una estrella, veo la magnitud, esas estrellitas de tercer orden, magnitud 3, por ejemplo, pero sé a qué distancia está. Entonces, aplicando la ley que expresa Kepler en 1904 de la relación inversa de la distancia, para mostrar cómo se reduce con el cuadrado de la distancia la intensidad de la luz, entonces, por una proporción geométrica simple, en donde las intensidades son proporcionales a los cuadrados de la distancia, puedo saber, gracias a la distancia, cuál es el brillo real de la estrella si se colocara a la misma distancia que las coloco todas para compararlas. Es decir, a 100 parsec. Le puedo calcular la magnitud absoluta. O la puedo comparar con el Sol. Si el Sol, que está a una unidad astronómica, tiene tal brillo de esa estrella, que tiene un brillo así de simple, ¿qué pasa si la pongo donde está el Sol? Y las comparo, aplicando la ley de Kepler. Entonces, en general, el ojo puede ver a simple vista 2.500 estrellas. Vamos a suponer que tenga 1.000 estrellas con distancia conocida por cualquier motivo. Y entonces les consigue el brillo cada una de ellas. Los brillos se califican por los colores, pero entonces con exactitud hablemos de clases espectrales. En el eje de la X abajo dice clase espectral O, clase espectral B, clase espectral A, F, G, K, M. Ahí hay varias clases espectrales. Pero ya con la fotografía de la iglesia puedo ser mucho, de la estrella puedo ser más preciso, porque cada clase espectral tiene 10 subclases. Por ejemplo, A sub 0, A sub 1, A sub 2, hasta A sub 9. Son 10 clases espectrales con los 10 dígitos. Yo puedo tener con precisión la coordenada X y con precisión la coordenada Y, que es la magnitud no aparente, que es como la vemos, sino absoluta, siempre y cuando haya utilizado la distancia de la estrella para poner el punto. Puesta las 9 puntos que se va a observar. Primero que todo, que la mayoría de los puntos quedan en la diagonal principal, que va de la parte superior izquierda a la inferior derecha. Pero aún más, mucho más nutrida esa diagonal en la parte de abajo y más precaria en la parte de arriba. Y algunas excepciones que quedan en los otros dos cuadrantes. En la parte de gigantes rojas, que es la parte superior derecha, o en la parte blanca, de enanas blancas abajo, que es la parte inferior izquierda.
Bueno, les voy a contar una historia clave, la del Sol. El Sol en algún momento se volvió estrella. Antes de volverse estrella estaba en uno, era una protoestrella. Cuando se vuelve estrella pasa a dos. Y ahí se va a quedar el 90% de la vida de la estrella, por decir algo, así aproximadamente. ¿Por qué la diagonal principal es la zona con más puntos? Pues porque ahí se pasa el 90% de vida una estrella. ¿Y por qué son tan precarias las zonas de gigantes rojas y de enanas blancas, que son los cuadrantes al lado y lado de la diagonal? Porque ahí vive menos una estrella. ¿Y por qué es tan poblada la parte de abajo de la diagonal principal? Porque ocurre una cosa bien curiosa, y es que las estrellas de gran brillo tienen mucha energía y rápidamente consumen su combustible, duran menos. Y las estrellas de pequeña masa no tienen esas reacciones tan aceleradas, y en vez de durar cientos de millones de años, duran miles de millones de años. ¿Dónde está el Sol? Las clases espectrales O, B, A, F, G en la clase espectral G. Ahí está el Sol. Entonces el Sol en algún momento va a tener algunas transformaciones, se va a volver una gigante roja, va a tener otros procesos ahí y finalmente va a caer como una enana blanca y luego muere. La suerte de una estrella depende de la masa final. De eso va a depender y lo vamos a ver. Entonces hemos explicado el diagrama Hertzsprung-Russell y veamos lo que tenemos acá bien interesante, y es este par de diagramas HR aplicado a cúmulos de estrellas. Digamos que hay dos clases de cúmulos estelares. Hay unos que son los que primero se formaron en la galaxia, con estrellas de bajo contenido metálico. Son estrellas fundamentalmente que empezaron con el hidrógeno primogenio del universo. Esas estrellas van a morir, van a explotar, y de las cenizas de esas estrellas se van a formar otro tipo de estrellas. Como los elementos más pesados se fabrican en las estrellas, y los que están por encima del hierro, como el uranio por ejemplo, en las ondas de choque de las supernovas, entonces las estrellas que tengan alto contenido metálico son otro tipo de población 2. Esas generalmente forman cúmulos de otro tipo, como las Pléyades. Entonces los cúmulos viejos, como M3, que son cúmulos globulares, 50.000 estrellas conformando el cúmulo, son bastante antiguos y ya está despoblado el diagrama HR en la parte superior, por lo antiguos. Pero los cúmulos más recientes, como las Pléyades, que no son 50.000 estrellas, sino 500 o 700 estrellas no más, están inmersos en una nube de gas y polvo, y generalmente están en la galaxia en el plano medio, en sus brazos espirales. Los primeros no es cuando la galaxia se está formando y todavía tiene una forma esférica. La galaxia con el tiempo, con los procesos de acreción, se va aplanando y forma los brazos espirales cuando tenga campo magnético y todo. Entonces las Pléyades hacen parte de esos cúmulos típicos de los discos, de los brazos espirales de la estrella, y los otros de unos cúmulos que funcionan como los cometas, con órbitas excéntricas e inclinadas, a diferencia de las Pléyades, que hacen parte de cúmulos que tienen órbitas más redondas, coplanares con la galaxia. Son jóvenes, miren lo poblado que está entonces el diagrama HR en la línea, en la diagonal principal. Volvamos atrás un momentico y vamos a contar los nombres de esas regiones. En el diagrama HR aquí tengo la secuencia principal, que es donde las estrellas inician su vida y consumen hidrógeno. Después abandonan la secuencia principal, se vuelven gigantes rojas, cambia
el tipo de reacciones típicas del horno termonuclear. Ya la estrella en el núcleo es mucho más caliente, vamos a ver eso. Y finalmente mueren como estrellas blancas después de perder sus envolturas externas, con procesos dramáticos, procesos de nova, etc. Y aquí muere y vamos a decir cuál es la suerte del cadáver estelar. Bueno, volvamos un poquito sobre estas clases espectrales, a caracterizar un poquito esas clases espectrales en los cúmulos. Tenemos que la clase espectral O, que es de las estrellas de más alta temperatura y de más masa y que duran menos, temperaturas del orden de 50.000 a 25.000 grados centígrados, color azul. La abundancia de esas estrellas es el 1%. Y la línea espectral que domina es la del helio. Vamos con otra clase espectral, como la A. Son estrellas ya de un color blanco, no azul sino blanco, 11.000 a 8.000 grados, cae mucho la temperatura, son más abundantes esas estrellas, y en vez de helio hablamos de helio y calcio también, más contenido metálico. La abundancia duplica prácticamente a las de tipo O. Después vienen las estrellas como el Sol, de clase espectral 6, de 4.000 a 6.000 grados centígrados en la superficie. Entonces son estrellas amarillas, donde la abundancia es del 16% y tenemos metales y calcio, por ejemplo. Eso en cuanto a las clases espectrales. Vamos a la formación de las estrellas propiamente. La formación estelar es el proceso por el cual una gran masa de nube, gas y polvo se vuelve en un conjunto de estrellas, pero vamos a pensar que sea una nomás para simplificar el asunto. Si hay una nube de gas y polvo en el espacio tiene una temperatura cercana a los 0 grados Kelvin. La menor temperatura de un cuerpo usted va bajando hasta donde para en 0 grados centígrados Kelvin es el cero absoluto, son menos 273 grados centígrados. Pero ¿cuál es la temperatura del espacio, del universo en general, donde no hay estrellas? 3 grados Kelvin. ¿Y por qué no es cero? Pues porque el universo explotó. Hace 15.000 años tuvo una gran explosión y todavía está como una campana vibrando el universo después de 15.000 millones de años y tiene 3 grados centígrados. Pero una nube de gas y polvo puede tener una temperatura superior, muy superior a los 3 grados Kelvin, y además se está moviendo. Así que hay unas fuerzas centrífugas si está rotando esa nube de gas y polvo, y termodinámicas porque está más caliente que el medio. Cuando yo veo la columna de vapor del Ruiz, ¿por qué se expande después de salir? Porque está caliente el vapor y el aire está frío, y entonces la masa de vapor, ganando volumen, pierde temperatura. Bueno, pues vamos a decir lo contrario. ¿Qué pasa si de pronto la gravedad domina las fuerzas de repulsión? Si por la gran masa de gas y polvo de pronto se supera un valor crítico y la fuerza gravitacional haciendo que colapse esa nube, domina la fuerza termodinámica y la fuerza centrífuga de la nube porque tenga algún grado de rotación. Se da el colapso gravitacional y entonces conforme va colapsando la nube, la rotación que tiene empieza a ser más rápida, el efecto de bailarina, la conservación del momento angular, pero también se va calentando. Se calienta, sí, por energía de acreción. ¿Y qué es energía de acreción? Es la energía del colapso gravitacional. Si en el Ruiz se expande porque está caliente y pierde temperatura, aquí decimos que con el colapso, al contrario, la nube no solamente gira más rápido, sino que empieza a calentarse. Entonces, en la formación, después de la condensación local en glóbulos de materia interestelar de 10 a 1000 masas solares, pero vamos a hablar que se va a formar, digamos, una estrellita no más, tengo energía gravitacional o de acreción y tiempo de contracción de algunos millones de años.
dependiendo de la masa de la estrella, se puede formar más rápido o más lento. Y entonces aparece hidrógeno parcialmente ionizado. Se forma una protoestrella caliente y bueno, primero era caliente, ahora ya está brillante porque está ionizado el hidrógeno. Eso es por el calentamiento en la superficie de la envoltura. Y al interior pues está la masa mucho más densa y más caliente seguramente. Entonces hay un movimiento de la estrella que se incorpora pasando del punto 1 al punto 2 a la secuencia principal que veíamos en el diagrama, que es donde la estrella pasa el 90% de la vida. Decíamos ahorita que en la secuencia principal cae el 90% de los puntos, por decir algo así, de las estrellas que uno ausculta así al azar. ¿Por qué? Porque si el 90% de la vida de la estrella la pasa ahí, vamos a encontrar la mayoría de los puntos ahí localizados. Y dependiendo del brillo, que a su vez se conecta con la masa, va a caer más arriba o más abajo en la secuencia principal. Ahora bien, la estrella homogénea con zonas centrales de combustión de hidrógeno, en la que tiene lugar el ciclo termodinámico que alimenta la estrella y le da luz, hace que la estrella, después de un determinado tiempo de permanencia que puede ir desde del millón a los miles de millones de años, según la masa, agote su combustible y abandone la secuencia principal y se traslade a la zona de gigantes rojas. En la zona de gigantes rojas, entonces, ¿qué ha pasado con el núcleo? Se había apagado el núcleo de la estrella, había colapsado. Al haber colapsado, pues se calienta más, y entonces con un núcleo que se calienta mucho más, pues se expanden las capas externas y se vuelve una gigante roja. ¿Por qué roja? Porque se distribuye la superficie de la estrella en una área mucho más grande. Y ahí al mismo tiempo se dan procesos de nucleosíntesis que suministran elementos cada vez más pesados durante millones de años. El paso por la zona de variables pulsantes en esa situación, cada que se apaga y se reenciende el horno, hace que la estrella pierde las capas exteriores, las envolturas, y vaya quedando desnudada hasta que la estrella emigra ya por la característica externa de haber perdido las envolturas a la zona de enana blanca en el estado de las supernovas, y allá la estrella finalmente se le acaba el combustible y muere como una estrella muy densa o una estrella neutrónica o un agujero negro, dependiendo de la masa final del astro. Esa es la historia de la estrella. Entonces vamos a volver al caso del Sol para contar un poquito de esa historia, ahora sí en detalle. Una nube de gas y polvo, primero caliente, después se ioniza. Al ionizarse la estrella, ya está el núcleo mucho más caliente. Cuando supera los 10 millones de grados centígrados en el núcleo, empiezan los procesos termonucleares, y entonces llega la secuencia principal. Aquí el Sol permanece casi toda su vida, pero cae en un punto específico dependiendo de la masa y por supuesto de la temperatura superficial que tenga. Ya sabemos que las de gran masa van a ser estrellas más brillantes y caen en otra clase espectral, y las de menos masa van a ser unas estrellas de un color muy rojo con menor temperatura superficial. Cuando el Sol tenga apenas el 8 o 10% del hidrógeno que tiene actualmente, se le acaba el combustible, se apaga el horno termonuclear, que hoy está encendido, colapsando el horno termonuclear, vuelve otra vez y se reinicia el colapso gravitacional. Con energía de acreción, la temperatura del núcleo del Sol va a incrementarse. Si llega a 70 millones, estaba con 10 millones, si llega a 70 millones, puede coger las cenizas del anterior proceso, que es helio, para formar elementos más pesados como el carbono, nitrógeno y oxígeno, así de simple. Entonces, cada que se reencienda el horno termonuclear, el Sol tiene una explosión como una nova y pierde masa de la envoltura de gigante roja. Y si llegara a 700 millones de grados después de que se apague el horno de los 70 millones, pues vuelve y pierde masa hasta que finalmente
el Sol pueda caer al punto 4 ya como una enana blanca para morir ahí como un cadáver estelar, que la suerte final depende de la masa. En el caso del Sol va a quedar una estrella, un cadáver con una masa donde una cucharada de materia pesa varias toneladas. Pero la suerte de ese cadáver, vuelvo y digo, depende de la masa final, y ya vamos a ver un poquito eso. Veamos algo de la nucleosíntesis del Sol. Vea, 4 átomos de hidrógeno forman un átomo de helio. Los 4 hidrógenos aportan 4 protones, y con 4 protones tengo que formar un helio, y el helio son 2 protones y 2 neutrones. Resulta que con 4 protones yo saco 2 protones y 2 neutrones, pero como el neutrón tiene un poquito menos de masa, esa masa que me sobra de los 4 hidrógenos se vuelve energía por la fórmula de Einstein, E igual a mc2. Esa es energía nuclear que explica la energía que recibimos del Sol, que hace que el Sol sea una estrella. Pero también puede haber otra fórmula. En vez del ciclo de la línea protón-protón que acabo de señalar, los 4 hidrógenos van a formar un helio de otra forma distinta, con un catalizador de carbono, nitrógeno, oxígeno. Miren ustedes, el carbono incorpora 2 hidrógenos, forma un nitrógeno y queda un poquito de masa para energía. A su vez, el nitrógeno incorpora el tercer hidrógeno, forma oxígeno y sobra un poquito de energía. Y además el oxígeno incorpora el 4 hidrógeno y se degrada en carbono, pero forma un helio y no sobra masa para que se forme energía. Eso es la línea CNO, diferente a la línea protón-protón. Bueno, hablando un poco de la nucleosíntesis estelar, miremos este cuadro que hay acá. Aquí tengo el diagrama Hertzsprung-Russell, la historia del Sol, 1, 2, 3, 4, etc. El Sol inicialmente empezó con 10 millones de grados centígrados, combustión de hidrógeno, ese es el combustible, las cenizas van a ser el helio, porque con el hidrógeno formo helio. Cuando tenga el 7 o 10% se le acaba el hidrógeno, se apaga el horno termonuclear, el Sol entonces colapsa el núcleo, se calienta más y las envolturas crecen. Entonces crece el tamaño del Sol, se vuelve una gigante roja, absorbe la órbita de Mercurio, de Venus, no sabemos si la Tierra, pero el Sol pasa del punto 2 al punto 3, ahí tenemos unos procesos de nova, etcétera, porque puede que es el proceso de nucleosíntesis para formar después con el helio como segundo combustible, carbono y oxígeno, después con el carbono y el oxígeno puedo formar magnesio, después con el magnesio puedo formar azufre, etcétera, y luego hasta el hierro. ¿Qué pasa con el hierro? Absorbe energía, se fisiona, libera mucha energía y entonces se transforma en una supernova, donde el hierro se transforma en helio. Hay una fisión y no una fusión. Pasamos de la fusión a la fisión nuclear. Para que una estrella alcance este estado del hierro se necesita mucha masa. Las supernovas son estrellas de gran masa. Son muy escasas las estrellas de gran masa. Provienen generalmente de esas que tienen 50.000 grados centígrados de la clase espectral A. De ahí provienen esas estrellas. Pero lo que he dicho es que una estrella que llega a la secuencia principal en este proceso de nucleosíntesis pierde masa en procesos de nova, y entonces la masa final es la que me va a definir la enana blanca en qué se transforma. Si esa estrella tiene entre menos de 1,4 masas solares, pues da un cadáver estelar, que es lo que vamos a esperar del Sol, una estrella muy densa, fría, opaca, oscura, ahí, con una cucharada que pese 40 o 20 toneladas, cualquier cosa. Pero si tiene entre 1,4 y 2 masas solares, algunos autores hablan de 3. Entonces, resulta que
el colapso del horno termonuclear puede superar la presión de degeneración de los electrones, pero no la de los neutrones. Entonces, la presión de degeneración de los neutrones sostiene el colapso gravitacional en el horno termonuclear y se forma una estrella neutrónica con una densidad similar a la del núcleo atómico. Recuerden que la masa, el 99,95% de la masa de un átomo está en el núcleo, ahí están los protones y los neutrones, y la masa de un electrón es 1130, 1180, no sé, muchas veces inferior a la de un protón. El 99,95% de la masa del átomo está en el núcleo, pues vamos a tener entonces un núcleo donde una cucharada de materia puede pesar 100.000 toneladas. Y 100.000 toneladas, perdón, una cucharada no, un metro cúbico de materia. Si esa es la densidad de los neutrones. Y si superara las dos masas solares, o bueno, o las tres de acuerdo a otros autores, ¿qué pasa? Pues que el colapso no lo puede parar ni la presión de degeneración de los electrones, que es la que va a sostener al Sol, ni la presión de degeneración de los neutrones, que es lo que sostiene a la estrella neutrónica. Entonces se rompe el espacio-tiempo y se forma de ese modo finalmente el agujero negro. Los agujeros negros, por lo tanto, son cadáveres estelares donde la masa final supera 2 o de pronto 3 masas solares. Bien, vamos a ver la estructura de una estrella y tomemos como modelo el Sol. Observen ustedes aquí el núcleo de la estrella, es donde la temperatura, en el caso del Sol, superó los 10 millones de grados centígrados. Aquí hay reacciones termonucleares, pero por fuera no. Por fuera lo que tengo es la zona convectiva. Las corrientes de convección tienen celdas. Por ejemplo, la Tierra tiene corrientes de convección porque el núcleo es caliente y entonces son celdas ordenadas. Por ejemplo, en esta celda la rotación es en el sentido del reloj, pues la vecina es en el sentido contrario del reloj, por eficiencia, es una ley de la naturaleza. Y donde suben y emergen las corrientes de convección tenemos las manchas solares, que aparecen en una región llamada fotósfera, porque es la que se deja tomar fotos. Por encima de la fotósfera hay una región de estructura espicular, como agujitas, la cromósfera. Allá aparecen las protuberancias solares y a veces se dan las erupciones, las grandes erupciones, las protuberancias, que aquí vemos como a modo de erupciones volcánicas. Y también, más allá de eso, tenemos el viento solar, que son rayos cósmicos que van a golpear la magnetosfera terrestre, es decir, interactúan con el campo magnético de la Tierra. La Tierra tiene un campo magnético, si no, no funcionarían las brújulas. Sobra decir también otra cosa importante en el caso de la Tierra. Vamos a suponer que esta fuera la Tierra. La Tierra tiene un núcleo caliente y estas corrientes de convección. En el caso de la Tierra hay un núcleo sólido y un núcleo líquido. En el líquido, en la zona líquida, hay corrientes eléctricas. Y esas corrientes eléctricas, siempre que hay una corriente eléctrica, hay un campo magnético. Pues las celdas convectivas de la Tierra amplifican el campo magnético de la Tierra y por eso podemos manejar las brújulas afuera. Así que hay una cosa importante en el manto terrestre y es amplificar el campo magnético. Pero el Sol también ocurre lo mismo. El Sol tiene un campo magnético importante porque tiene un núcleo donde hay corrientes eléctricas, porque hay material en movimiento, no es sólido, el núcleo del Sol no es sólido, y a esas corrientes eléctricas le corresponde un campo magnético cuyo amplificador son esas corrientes de convección. Por supuesto que en el Sol la cosa es un poco más compleja, porque el núcleo puede estar zonificado. Si en una estrella ya de gran masa puedo tener una región del núcleo en donde la temperatura supere, por ejemplo, los 70 millones de grados centígrados, y ahí el helio se constituye en un combustible para formar carbono, nitrógeno y oxígeno. Y más afuera, en la periferia, donde la temperatura es un poco menor, pero superando los 10 millones de grados centígrados, puede
coger hidrógeno que esté presente ahí y transformar el hidrógeno en helio, porque se requiere un poquito más de 10 millones de grados centígrados. Vamos a ver entonces acá el campo magnético de la Tierra. Véanlo acá. La Tierra, ya decíamos a qué se debe el campo magnético de la Tierra. Sabemos que los imanes pierden sus propiedades magnéticas a más de 400 grados centígrados, dependiendo del punto de Curie. Cada sustancia magnética tiene una temperatura en la cual pierde sus propiedades, pero digamos que sea del orden de 350 a 400, pues en el núcleo de la Tierra la temperatura es casi similar a una mancha solar, es muy superior la temperatura, muy cercana a una mancha solar. Entonces, si el núcleo de la Tierra fuera hierro, no podríamos explicar el campo magnético de la Tierra por imanes en el núcleo, por la gran temperatura. Se debe a lo que acabo de mencionar, de que en el núcleo externo de la Tierra hay corrientes eléctricas, y a ellas asocian un campo magnético que se amplifica con las corrientes de convección del manto de la Tierra. Pues vean el campo magnético y cómo interactúa con el viento solar. Ahora, para calcular la distancia a las estrellas, yo puedo utilizar la órbita terrestre como base para una triangulación. Son 2 unidades astronómicas, es decir, el doble de la distancia que hay al Sol. 150 y 150 son 300 millones de kilómetros. Entonces yo, observando una estrella que no esté más lejana que la polar está a 300 años luz, que esté por ejemplo a 9, a 4, a 7 años luz, puedo medir el ángulo en junio y el ángulo en diciembre desde la base de medida que es el diámetro de la órbita. Con esos 2 ángulos y la base puedo saber cuál es la distancia que hay a la estrella. Pues están tan lejos las estrellas que esta línea son casi paralelas, entonces este ángulo es muy pequeño y le saco la mitad del ángulo, y la mitad de este ángulo es lo que se llama la paralaje de la estrella, que es el ángulo que subtiende la unidad astronómica, que es la distancia Tierra-Sol. Por ejemplo, si vale un segundo de arco ese pequeño, estamos a un parsec, o el equivalente a 3,26 años luz. Este método de triangulación no llega sino hasta la estrella polar, que está a 300 años luz, porque los equipos no tienen sensibilidad para ángulos mucho más finos. Aquí observé esta estrella que estaba en E, la imagen aparente es en A, si estoy en junio. Cuando estoy en diciembre, este astro cercano se proyecta en B sobre la bóveda celeste. Toda la bóveda celeste vale 360 grados. Pues yo puedo saber qué distancia angular hay entre A y B, saco la mitad y eso es la paralaje de la estrella. Bueno, hemos terminado. Hay aquí otras lecturas para que ustedes disfruten de este mismo capítulo, pero esta es la parte interesante para este tema de las estrellas. Buenas tardes.